Me da mucho gusto saludarlos. Buenos días a todos. Eh, Me da mucho gusto estar aquí para inaugurar el inicio del coloquio. Como siempre, estos coloquios son importantes porque podemos intercambiar una serie de ideas. Nos enfrentamos hoy a una situación eh, difícil. No es el fin del mundo, pero me temo que sí es el fin de un mundo. Un mundo como lo conocíamos y como funcionábamos realmente ha cambiado, se ha acabado. Hoy tenemos una serie de retos diferentes. Sin duda este confinamiento ha acelerado de manera muy importante el uso de la tecnología. Sin embargo, los problemas no son tan diferentes. Es cierto que hemos tenido un enorme número de contagios, un enorme número de muertes. Es cierto que la cantidad de pobres en el mundo se va a incrementar de una manera, o ya se incrementó y se va a seguir incrementando de una manera muy impresionante. Esta mañana Coneval publicó su cálculo de nuevos pobres en México. Eh, el Banco Mundial publicó una cifra que la pobreza en el mundo se podría incrementar en 60 millones. Y cuando yo vi esa cifra me pareció muy baja, muy subestimada, porque yo dije, no puede ser, porque en México es probable que tengamos alrededor de 10 nuevos millones de pobres. Pues hoy que Coneval anunció su cifra, ellos calculan 9.8 millones en México. Es decir, México solamente aportará un sexto de los nuevos pobres en el mundo. Pues me parece excesivo. O están mal los 60 millones, o qué pena que en México estemos aportando tantísimos pobres después de esto, ¿no? Y eso eh, lo que permite ver, y esta es una invitación a que sus investigaciones, sus trabajos consideren estos temas. Eh, a ver, la pobreza que venía existiendo y que habíamos logrado algo en reducirla, ahora se fue para atrás de una manera importantísima. Eh, pero la pandemia lo único que ha hecho es tal vez poner en relieve temas que ya existían. Los problemas siguen siendo los mismos. Grandes problemas de pobreza, gran marginación, eh, indudablemente una enorme desigualdad. Y uno de los problemas serios que se discuten desde hace tiempo es el papel de la empresa. Muchos de sus trabajos o varios de estos giran alrededor de temas administrativos, pero la empresa está en el centro y la pregunta y además el tema del Congreso que inicia mañana, pues es la creación de valor. Y, y mi pregunta, y uno de los temas que se vienen discutiendo en varios medios desde hace pues 3 años, antes de la pandemia, es ¿cuál es el nuevo papel de la empresa? ¿Cuál es el papel del administrador? ¿Cuál es el papel del staff en una empresa? ¿Crear valor? Y la siguiente pregunta es fundamental. ¿Crear valor para quién? Los libros de texto, como lo he comentado en otros momentos, todos los libros clásicos dicen que lo que hacemos es, o que el papel de la empresa, que el papel del staff, de la administración, del administrador, es crear valor para los dueños de la empresa, para los accionistas. Bueno, esta es la lógica que ha seguido la empresa por años y años. Está en los libros de texto, es como una verdad fundamental. Bueno, esto está absolutamente cuestionado.
porque siendo la empresa el centro del sistema, la célula fundamental del capitalismo, pues el capitalismo no está dando los resultados que esperaríamos. Más igualdad, menos pobreza, al contrario, se han radicalizado las diferencias, ¿no? Muchos más pobres, muchos más grupos que pertenecían a una clase media se van desplazando hacia menores ingresos y a más carencias. Entonces, el capitalismo hoy por hoy no está funcionando. ¿Qué tipo de capitalismo? ¿Debemos cambiar de sistema? Pues ya probamos muchos otros sistemas y me parece que la democracia y el capitalismo siguen siendo la mejor solución, pero no como está hoy. Y ese como está hoy tiene que ver con los fundamentos de la empresa, con el sentido de la empresa. Y eh, creo que lo he mencionado con anterioridad, pero no es un tema que parezca que tomamos y sobre el cual trabajamos y sobre el cual investigamos. Hay una propuesta de más de 300 eh, CEOs y presidentes de las empresas más grandes de Estados Unidos, las más grandes, proponiendo que la empresa tiene que cambiar su sentido y su objetivo y su razón de ser. No crear valor para los shareholders, los accionistas, los dueños, sino crear valor, textualmente lo dice, para los stakeholders. ¿Y qué son los stakeholders? Pues son los empleados en primer lugar, crear valor para los empleados, los proveedores, crear valor para los proveedores, la comunidad, el municipio, etcétera. Esto es, va mucho más allá de solo una especie de conciencia social o de responsabilidad social de la empresa. Va más allá. Va a la filosofía misma de la empresa, a la razón de ser de la empresa. Esto se está planteando en Estados Unidos. Nosotros no lo estamos planteando. Nuestros programas de estudio siguen con una concepción, yo les diría, del siglo XIX. Nuestra investigación, en muchos casos, sigue retrasada, ¿no? Todavía concepciones, hombre, el siglo XIX, que es donde se funda esto, así está. Entonces, el futuro está en juego. Muchísimas gracias, Luis. También agradecemos la presencia del maestro Benjamín Negro de Monforte, quien es el director de carreras de Administración, Finanzas y Contaduría de la División de Negocios de nuestra querida Universidad Anáhuac Guayana. Entonces, en este momento, damos la bienvenida al doctor Alejandro Cantún. Bueno, pues vamos a arrancar el día de hoy nuestra presentación. Muchas gracias, Frank, por la efusiva bienvenida. Y definitivamente, pues hay temas súper interesantes que podemos tocar el día de hoy y que vamos a abordar. Originalmente, esta plática iba a ser un taller sobre Lego Series Play de manera remota, pero ya el tiempo se nos vino encima y pues mejor, ahora sí que nos enfocamos a trabajar específicamente con la imaginación aplicada a todo lo que viene siendo el proceso de investigación. Vamos a hablar unas pequeñas pinceladas sobre el pensamiento científico. Nos vamos a meter posteriormente al tema de la imaginación con ese término rarísimo que se llama imaginario. De ahí vamos a migrar al pensamiento creativo y posteriormente vamos a conocer metodologías disruptivas. Vamos a arrancar muy brevemente con unas notas pues sobre el pensamiento científico. Y aquí, déjenme nada más activo esto. Y aquí pues hay que entender, ¿no? Lo que nos menciona Elder en el 2003 es que el pensamiento científico definitivamente es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema. En este caso, se busca que el pensante mejore, ¿qué cosa? La calidad de su pensamiento a través del pensamiento científico. ¿Esto cómo va a pasar? Al apoderarse de estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Entonces, hay que entender que el modo de pensar justamente del área pues, científica corresponde a una estructura,
aquello que se sustenta en la evidencia y que nos ayuda o que nos está forzando a pensar de una mejor manera bajo el tema o la palabra clave que es calidad. Y acuérdense que la calidad no es algo que se garantice de manera inmediata, sino que se tiene que ir puliendo como todo sistema de gestión de la calidad. Ya vieron que no es algo fácil, pero se puede bajo una estructura bastante formal, ¿no? Lo mismo pasa con el pensamiento científico. Para investigar o desarrollar el pensamiento científico, aquí hay que decir que nos vamos directamente al método que le atañe. El método científico que correspondería a una postura epistemológica del corte pues realista. Hay que recordar que hay unas posturas epistemológicas bastante fuertes, bastante claras, el idealismo, el empirismo, el realismo, el racionalismo y otros ismos. Hay que también entender que es una forma ordenada de pensar. Ordenada. Hay una A, hay una B, hay una C, hay una D y así sucesivamente. Orden. Ese orden se expresa a través de reglas, algoritmos, tácticas y macroprocedimientos ¿de qué? De pensamiento. Y el fin último de este método es el uso y creación, fíjense, del conocimiento científico que contiene leyes y teorías de pensamiento. ¿Para qué? Para explicar la realidad, para explicar el fenómeno. Entonces, aquí yo voy a retomar únicamente la postura realista. En la postura realista, como diría el buen David Bege, la verdad es todo lo que existe. ¿Cómo sustentamos que la verdad es todo lo que existe? A través de un método, a través de un procedimiento, a través del sustento de evidencias y un marco que nos permita establecer las reglas del juego. En este caso, Aristóteles, el gran papá del realismo, acepta y reconoce lo bueno que tienen las otras posturas, es decir, el idealismo que existe por allá y otras posturas, vaya. Pero el realismo acepta y reconoce que hay cosas muy buenas en las otras posturas. Por ejemplo, en el caso del idealismo, pensar en un mundo mejor es definitivamente un sentido de esperanza que no se puede negar. Incluso en el empirismo habrán cositas muy raras y otras bastante válidas. ¿Y qué decir del escepticismo, no? Que es bastante complicado, pero dentro de lo complicado, algo bueno hay. Pero en este caso, él hace una crítica bastante fuerte, bastante mordaz y señala sus errores. Ojo, aquí no hay que confundir crítica con el aspecto destructivo, sino que él lo que hace es desbaratar aquello que nos están presentando, exponerla en sus partes e ir identificando las áreas de oportunidad. Fíjense cómo, independientemente del marco teórico que es bastante útil, cómo la metodología de la investigación con su respectivo análisis está ensamblado con esto, con sus objetivos generales y específicos. De esa manera podemos nosotros mapear visualmente cómo se mide toda esta coherencia, cómo se mueve, mejor dicho, el engranaje de todas sus preguntas de investigación. Por eso, muchas veces cuando llegamos a la metodología de la investigación, empezamos a ver que algo falla. ¿Por qué? Porque a veces no estamos respondiendo a esto. Y a veces los resultados o el análisis se desvían justamente cuando llegamos a las conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque a veces las conclusiones y las recomendaciones no están ligadas ni con la metodología, ni con los objetivos, y mucho menos con el problema. Eso es lo que pasa muchas veces. Sin embargo, a través del método científico, si nosotros lo seguimos de una forma ordenada y clara como lo establece el pensamiento científico, vamos a darnos cuenta que podemos seguir un orden, estructura y vamos llegando a algo bonito, a algo elegante, a algo de calidad. Y eso nos haría pensar, entonces, como diría la Madonna con su famoso Vogue, que hacíamos así, oye, entonces, hacer un producto de investigación es netamente cuadradito. No, no es tan cuadradita la cosa. Aquí es donde nosotros entramos en un proceso en el cual le llamamos el proceso del asombro, como nos establece Prado en el 2018, y ese proceso del asombro surge desde el momento que identificamos una problemática, una necesidad y eventualmente nuestro cerebro comienza a funcionar. Pero nuestro cerebro no comienza a funcionar como ese engranaje que les mostré. La práctica de la investigación se inicia con la observación, con la capacidad de asombro ante la realidad. Fíjate qué padre se oye esto. Asombro ante la realidad, llamada pensamiento mágico.
pero no mágico de Walt Disney, sino que estamos hablando de que el pensamiento mágico es la forma de pensar que genera las ideas originales de investigación y que se desarrolla en personas que dominan un cuerpo de conocimiento. No voy a ahondar más sobre este pensamiento mágico, porque no aparece por arte de magia como tal, blim, listo, no, sino que es la forma de pensar. Y la forma de pensar necesariamente tiene una estructura que depende de la postura epistemológica de cada uno de nosotros. Pero fíjense, la forma de pensar que genera las ideas de investigación de carácter original y que se desarrolla en personas que dominan un cuerpo de conocimiento. Entonces, oye Alejandro, ¿dónde entra la imaginación en la investigación? Si ya hablamos de que hay un orden, una estructura que se sustenta en la observación del fenómeno y la realidad, ¿dónde entra la imaginación y por qué de repente hay un choque entre lo que me imagino y lo que tengo que plasmar en el documento? Bueno, justamente es donde entra el concepto de imaginarium. El imaginario es donde entra la bronca. Y créanme que si ponen ustedes la definición de imaginario en internet, les va a aparecer primero una juguetería española. Entonces, es lo primero que aparece, pero tiene un concepto, tiene un significado tan poderoso que eso me lleva a pensar en otras cuestiones para otros talleres. Pero bueno, en el tema de la imaginación, vamos a partir del verbo imaginar, de lo que nos establece la Real Academia Española, tío. Imaginar, el acto de imaginar, viene del latín imaginari, que representa en la mente, que es el verbo, la acción de representar en la mente la imagen de algo o alguien. Fíjense, represento en la mente la imagen de algo o alguien. Se supone o también tiene la acción de suponer algo a partir de criterios o indicios. También tiene que ver con inventar o crear algo. Y también tiene que ver con concebir algo con la fantasía. Fíjense cómo son conceptos súper chéveres. Todos técnicamente crean un producto de investigación con base a una estructura súper formal, pero también tienen que partir de la suposición a través de hipótesis, a través de la identificación, a través de la observación del fenómeno. Eventualmente ustedes también representan en la mente la imagen de algo o alguien. Ese algo o alguien es el bebé que ustedes van a concebir con su imaginación. Es el producto, es el entregable, son las conclusiones, es su objetivo general, es la razón, es la esencia de lo que ustedes van a generar desde acá junto con su corazoncito. La imaginación como tal es la facultad o acción de formar nuevas ideas o imágenes o conceptos de objetos externos no presentes a los sentidos. ¿Y por qué no están presentes a los sentidos? Porque se conciben acá. Es lo que nosotros pudiéramos generar en el momento en que concebimos los famosos insights. Los insights que nosotros vamos obteniendo de diferentes momentos de nuestra trayectoria, surgen justamente porque hemos forzado al cerebro en pensar, en identificar, en crear, pero no surgen en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita respirar. Es como todo. Si tú te pones a hacer una rutina de cardio, imagínate hacer, no sé, ese que te tiras, los burpees que haces como lagartijas, brincas y saltas, brincas, saltas y otra vez haces lagartijas. Imagínate hacer 50 burpees seguiditos, 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 y te dan 10 segundos de descanso y otra vez vuelves a brincar y hacer 50 lagartijas y brincas y saltas. No es así. Aquí lo que nosotros necesitamos es hacer que nuestro cuerpo respire, que tenga un break. Si estás forzando tu cerebro a que te dé la respuesta de manera inmediata, te va a decir, no, chulito, chulita, no te me aceleres. Aquí hay que hacer las cosas con calma. Y el cerebro empieza a generar insights mientras dormimos, mientras manejamos, mientras estamos en el baño, mientras estamos haciendo tareas, mientras jugamos videojuegos o haciendo ejercicios, empiezan a salir los insights. Ese momento, ajá, ese momento de iluminación, cuando tu cerebro comienza a estructurar una idea, y lo más padre es que esa idea la comienza a estructurar. Pero el cerebro de cada uno funciona diferente dependiendo de la postura epistemológica con la que se identifique más. Ahora, ¿qué es el imaginario? Ya hablamos de imaginar, ya hablamos de la imaginación.
Ahora vámonos por el concepto del imaginarium. Y el imaginarium como tal se refiere a un lugar, fíjense, dedicado a la imaginación. Un lugar dedicado a la imaginación. Y hay varios tipos de imaginarios, que son centros en gran parte dedicados a qué? A estimular y cultivar la imaginación. Los museos tienen espacios dedicados a estos famosos centros de discovery, research, donde de repente encontramos diferentes elementos interactivos que ayudan a estimular la imaginación, pero la imaginación concebida con un fin de crear algo nuevo, no con un fin de fantasía y decir, voy a soñar. No, no, no. La imaginación está cultivándose, fíjense, estimulo y cultivo ¿para qué? Para crear algo. No estimulo y cultivo para tener una flor muy linda, que por sí es un acto de creación, pero no. Para fines prácticos de ese taller, estimular y cultivar la imaginación es ¿para qué? Para empezar a ensamblar los engranajes del pensamiento científico, del método científico, problema, antecedentes y shalala. ¿Sí? Aquí está. Sí, con fines científicos, pero también con fines artísticos, comerciales, recreativos o espirituales. Ustedes deciden, pero es un templo prácticamente sagrado para estimular la imaginación. ¿Sí? Ahora, el imaginarium es el lugar como tal, desafía la definición, desafía totalmente la definición. ¿Por qué? Porque puede ser todo o puede ser nada a la vez. Y es tan complicado como la filosofía. De repente, si entendemos los conceptos adecuados, podemos ensamblar una definición. Pero el lugar para concebir las ideas de manera física, ya hablamos de un museo, pero el imaginarium lo tienes dentro de tu cabeza. Ahora, ¿cómo alimentas ese hub que tienes dentro de tu cabeza? ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo estimulas? ¿Cómo puedes hacer que se nutra ese espacio para cultivar y estimular tu imaginación? Entonces, el imaginarium es la huella realizada de un pensamiento concebido por lo mismo, la imaginación humana. El imaginarium, ya lo dijimos, es el lugar donde nacen y se cultivan las ideas. Las creas dentro de tu cabeza, todo. Tengo miles de ideas sobre el problema que nos acaban de plantear, la pobreza que surge a partir del COVID, y empiezan a generarse ideas. Pero una vez que las cultivas y empiezan a crecer, ¿dónde vas cuando las cosechan? ¿Dónde vas cuando de plano dicen es momento de que salgan? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y eso comienza en un ejercicio muy complicado, porque tenemos todo. Y ese todo decimos, ¿dónde va? ¿Dónde se va a ir todo esto que acabamos de cultivar? Entonces, imaginar es pensar, asociar, crear y dar luz. Fíjese, pensar, asociar, crear y dar luz. Y una vez que las ideas ven la luz, ¿cómo elegimos las adecuadas? ¿Sí? Vamos a hablar más adelante de metodologías súper chéveres que nos pueden apoyar en parte a esto, a elegir las ideas adecuadas. Entonces, ¿cómo impacta la imaginación en la investigación? Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a incorporar eso dentro de mi objetivo, mi marco teórico? ¿Cómo? Sí, sí impacta. Sí podemos utilizar la imaginación en diferentes grados, ¿sí? Lo podemos hacer a través del pensamiento creativo. No está peleada la creación. Bueno, de hecho, la ciencia tiene que ver con crear, pero el pensamiento creativo nosotros pensamos que es netamente para los que estudian comunicaciones, diseño gráfico. No, el pensamiento creativo es para la ciencia, es para el método científico, es para lo duro, incluso temas tan complicados como el álgebra utilizan el pensamiento creativo para forzar a nuestro cerebro a qué? A pensar fuera de la caja. Pero incluso pensar fuera de la caja tiene una metodología. No es así como que, oye, vamos a consumir algo así como que estimule nuestra imaginación y vamos a ver qué sale. No, eso de a ver qué sale no existe, y mucho menos para nosotros. Nosotros necesitamos una metodología justamente que motive, impulse y vaya puliendo las aristas del pensamiento creativo. Entonces, el objetivo de la imaginación, fíjense qué chévere está esto, es una visión clara de lo remoto, lo ausente, lo oscuro, y su función es visualizar las realidades y posibilidades. Y esto nos lo establece Dewey en 1998. Y más adelante voy a apuntar esto, no me había fijado de un término,
porque lo voy a asociar, digo, siempre todos los días se descubre algo nuevo. Lo voy a asociar luego con una frase que menciona Virginia Woolf en la búsqueda de señales como parte del pensamiento del futuro, que es una metodología de la que vamos a hablar. Pero el objetivo del futuro es una visión clara de lo remoto, lo ausente y lo oscuro. Y su función es visualizar realidades y posibilidades. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Oye, ¿cómo le hacemos entonces para mezclar la imaginación con el acto de crear algo nuevo? Esta es la taxonomía de Bloom, que está muy asociada al área de la educación, pero también tiene que ver con lo que nosotros creamos dentro de nuestros productos, nuestros protocolos de investigación, porque partimos del primer punto, que es recordar, pero recordar, vaya, lo ponen acá, pero en realidad recordar es identificar también, ¿sí? La identificación como tal es la base fundamental de un proyecto o dentro del proceso educativo para posteriormente comprender aquello que acabamos de identificar, posteriormente se aplica, luego se analiza, luego se evalúa y finalmente llegamos al acto último de la creación. Por eso cuesta tanto la parte de definir aquel entregable o aquel producto que nace de nuestro protocolo. Nuestra propuesta de investigación al final está siendo creada. Y lo que me da mucha tristeza a veces es que pensamos que la creatividad es, haz una portada muy bonita para tu proyecto y lo pones así con brillantina y no, no, no. La creatividad tiene que ver con una secuencia de pasos para garantizar que efectivamente aquello que creamos tenga un sentido, tenga una razón de ser, pero también tenga un orden y una estructura. Fíjense qué bonito, la taxonomía de Bloom también sigue una orden y estructura y nos lleva a pensar, bueno, entonces, si crear tiene una estructura como tal, entonces, ¿dónde queda la imaginación? Bueno, justamente la imaginación viene desde acá abajo, desde antes de identificar, porque para identificar algo, primero como que imaginamos y luego comenzamos la estructura. Identifico, comprendo, analizo, pero también la imaginación se puede encontrar inmersa en estas áreas, claro, en diferentes niveles. Pero hay que entender esto, la imaginación puede ser que esté rodeando todo o puede iniciar desde antes, ¿sí? El rol de la imaginación ayuda, fíjense, a traer orden y unidad a todos los elementos de la experiencia sensorial y la intuición hasta que convergen en el pensamiento creativo. El pensamiento creativo, ¿ok? Brinda orden y unidad a todos los elementos de la experiencia hasta que convergen en el pensamiento creativo. El rol de la imaginación, aquí ya hablamos de una habilidad. Egan nos menciona que el rol de la imaginación es una habilidad, ya estamos hablando de habilidad, que permite formar de nueva cuenta imágenes mentales y también pensar en lo posible. Y también pensar en lo posible en lugar de solo lo real. Deme un segundito. Perdón, es mi mascota que se viene a meter, si no va a estar pateando la puerta. Digo, no puede destruirla porque es un chihuahua, es muy pequeño, pero es fastidioso, ya saben. Entonces, ya hablamos de la imaginación como una habilidad que te permite visualizar y pensar en lo posible en lugar de solo lo real, porque lo real a veces es como Madonna, cuadradito, ¿ok? Entonces, pensar en lo posible nos ayuda a dar una visión del optimismo, de la esperanza de que algo puede ser mejor. Entonces, acá entra una teoría súper chévere, que es la teoría de la imaginación que establece Vygotsky en el 2004. De nueva cuenta se habla de la imaginación como una habilidad mental superior que involucra, fíjense, un proceso de pensamiento, pero ya no es inconsciente, sino que es de manera consciente. Cuando nosotros le damos un orden y una dirección al proceso de la imaginación, vamos a detectar que es la base de toda actividad creativa, tanto en el arte como en la ciencia. No es imaginarme lo primero que se me ocurra y lo voy a hacer, sino que es un proceso de pensamiento dirigido conscientemente. La realidad es de que cada cabeza es un mundo y a cada cabeza tiene diferentes engranajes que le permiten imaginar, pensar y crear. Entonces, cuando nosotros lo dirigimos de una manera consciente, entonces podemos de alguna u otra manera ir seleccionando y puliendo aquello que surge de nuestra imaginación. Vamos a pasar de aquí. Ay, perdón.
Ay, a ver, ahí está. A diferencia de la fantasía, fíjense cómo se hace la diferencia entre la imaginación y la fantasía. La fantasía denota una expresión de necesidades, deseos personales. Es decir, el yo. Yo deseo esto, a mí me gustaría esto. Fíjense cómo desde que se entra el yo en esta cuestión, la imaginación ya no es la imaginación como tal, sino que es una fantasía. Es un deseo, una necesidad, y eso a veces se confunde en el proceso de la creación de sus productos científicos. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a la parte de la justificación de un problema, de un proyecto, de una necesidad, resulta que en realidad no es algo que se requiera en general por el entorno, sino es algo que yo requiero, es algo que yo quiero y es algo que a mí me gustaría. Por eso a veces los objetivos generales de toda investigación y todas las preguntas que surgen se complican, porque cuando nos damos cuenta que es lo que yo quiero contra lo que en realidad se necesita, entra un choque y entra un conflicto. ¿Por qué? Porque soy yo contra la realidad, producto de qué? De la fantasía. Y entonces la imaginación, por otra parte, denota la generación de significado. Entonces aquí la imaginación sí tiene que ver con creación, pero también con, ahora sí que, valga la redundancia, crear un significado. A ver, vamos a pasar acá. Entonces, ¿cómo migramos de lo ocioso a lo ingenioso? ¿Cómo migramos de lo ocioso al ingenioso? Y es donde comienza a surgir diferentes cuestiones con pensar creativamente, que se refiere al proceso de inferir, fíjense, de inferir qué consecuencias derivarían de sugerencias particulares. Aquí ya comenzamos a jugar con escenarios, comenzamos a jugar con hipótesis y donde vamos a incluir la imaginación y la observación. Desde el momento que comenzamos a, entre paréntesis y entre comillas, jugar con las consecuencias dentro de nuestra mente, nos vamos alineando al pensamiento creativo y científico porque le vamos dando una estructura y un orden. Entonces, ¿cómo se alinea el pensamiento creativo y el científico? Bueno, hay que considerar los datos, los hechos, the facts, lo que dice la evidencia, pero también las ideas, las sugerencias y posibles soluciones donde se forman los dos factores indispensables y correlativos de toda actividad que reflexiva. El engrande entonces comienza a funcionar y te podría decir, esto sí, esto no, considera el otro, hasta que vamos haciendo que ese engrane comience a funcionar y que se lleva a cabo mediante observación e inferencia respectivamente. Y ahí comienza entonces el baile de las oportunidades. ¿Y a qué nos referimos con este baile de las oportunidades? Es pensar en posibilidades. Aquí podríamos pensar, what if? What if? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? What if? Si nosotros desde el inicio nos empezamos a pensar las posibilidades, nos vamos dando cuenta que vamos alineando las variables hasta eventualmente llegar a lo que es factible, a lo que es posible, a lo que se sustenta con la evidencia y a lo que se sustenta con la necesidad de ser creado, ¿no? Por así decirlo. Este pensamiento de posibilidades nos fuerza a esto, al what if. Pero por sí mismos nosotros nos vemos encerrados por nuestra propia mente y el concepto que nosotros tenemos de la realidad. Entonces, aquí hay que considerar varias posibilidades y es fundamental para el pensamiento humano, ya que la idea, después de que se forma, se prueba actuando sobre ella, abiertamente si es posible y de otra manera en la imaginación. Ahora, ¿cuáles son las trampas de esto? Las trampas que tiene esta forma de pensar es que a veces podemos llegar en esto, el aspecto del racionalismo, en la cual solo es verdad lo que yo pienso, ¿sí? Y lo que nos decía René Descartes, que solo es verdad lo pensado, porque a lo no pensado no le puedo dar un motivo o razón, y por eso no me parece racional. Si no lo puedo entender, no existe. Es decir, si nos clavamos en pensar que lo que está en nuestra mente cosechado por nuestra cuenta, sin apoyo de nada, entonces podemos crear algo que para nuestra imagen es perfecto. Y lo estamos construyendo, pero acorde a lo que está dentro de nuestra imaginación, trasladado a nuestras propias variables y puede caer en un aspecto racionalista, en el cual el sujeto está racionado, el sujeto racional está convencido a veces de que no existe una verdad igual para todos, sino en el que hay opiniones, interpretaciones o verdades subjetivas igualmente válidas, sin diferencia entre lo verdadero y lo fácil. En pocas palabras, a veces un racionalista te puede decir, no hay 2 más 2 igual a 4,
porque todo depende, todo depende. Y esto realmente es una clara contradicción y falacia, que es una mentira con apariencia de verdad, que a muchos les resulta perfecto para huir del compromiso científico con la verdad, para huir del compromiso científico con la verdad, donde impera el yo y mi razón de ser. Entonces, hay de dos. Como diría Sheldon Cooper, hay mi verdad, así con su cara de robot, y está súper chévere, pero también hay gente que va a llegar con base al mismo hecho, con su verdad, como diría Niurka Marcos. Hay mi verdad y hay mi verdad. Y en la mente del racionalista está justamente ese concepto de la realidad acorde a cómo se la está imaginando y procesando. Esto es lo bonito. Oye, ¿qué metodologías entonces estimulan la imaginación en el proceso de la investigación? Y es aquí donde entran dos metodologías muy chéveres que en lo personal y lo profesional han funcionado muy bien. Las hemos probado por partes diferentes. Debo confesar que me encantaría probarlo ahora sí que con un producto de investigación ya de manera más exploratoria, pero que por partes han funcionado muy bien en la generación de insights y facilitan la estimulación de la imaginación en el investigador. La primera es el Future Thinking, el diseño del futuro o escenarios futuros que creó el Instituto del Futuro en Palo Alto, California, hace 50 años. No es algo nuevo, fue creado hace 50 años y es una metodología que busca, valga la redundancia, crear escenarios del futuro a través de diferentes variables. En esta metodología partimos del foresight, la previsión, lo que habíamos dicho, visualizamos un futuro, pero un futuro coherente. Acá lo repiten ellos, una visión del futuro coherente que podría suceder para posteriormente generar aquello que le llamamos insights, un momento ajá que provoca la acción y eventualmente llegamos al action, que dice un camino a seguir claro y convincente que te puede ayudar a llegar temprano y ganar. Y llegar temprano y ganar, get early and win, en términos de negocios, es ahora sí que vital. Si nos anticipamos a darnos una idea de cómo va a ser el futuro bajo una estructura clara y uniforme, entonces podemos llegar temprano antes que otros. Y fíjese qué padre, como igual que el método científico, al igual que el pensamiento científico, esta metodología sigue una ruta ordenada, estratégica y eventualmente se convierte en un ciclo. ¿Ok? En esto surge, y me encantaría que le pongamos especial atención a esto, una parte que es la búsqueda de señales. Lo decía el doctor Fonserrada al inicio. Hay que fijarnos en qué está aconteciendo en estos momentos para brindar soluciones innovadoras. Y el tema de las señales es el punto de partida del diseño del futuro. Es justamente una señal concebida bajo lo siguiente. Como les mencioné lo de Dewey, que decía que el futuro se veía algo remoto, lejano y oscuro. Virginia Woolf también hace una afirmación similar con respecto a esto. Dice, el futuro es oscuro, que según yo es lo mejor que puede ser el futuro. ¿Y por qué es lo mejor que es el futuro? Un futuro oscuro, tétrico y sombrío, así como Harry Potter cuando llegan los dementores y empiezan a atacar el castillo. No, oscuro en el sentido de que aún no está todavía todo iluminado, porque se empieza a iluminar con señales y esas señales justamente están ahí para que posteriormente las captemos y a través de una metodología podemos dar luz a nuevas ideas. Fíjese qué bonito y cómo va tomando forma. El detalle es en que no estamos familiarizados con estas metodologías. ¿Y cómo funciona el tema de las señales? Voy a ponerles un ejemplo. Digo, esta es una señal muy en todo el sentido de la palabra, muy literal, ¿no? Pero les voy a contar algo. Nosotros aquí en Yucatán tenemos una playa que está cerca de nosotros, la zona costera, que se llama Progreso. Y cerca de Progreso hay muchísimos manglares. Y hay otras poblaciones, dentro de ellas está Chicxulub, que es donde pues todo el mundo va porque la playa está decente, vas y todo. Y hasta hace unos años no habíamos visto este tipo de letreros que claramente denotan, oye, cuidado con este animal que puede salir, que puede ser un cocodrilo. Claro, es un chencocodrilo, es chiquitito, chencocodrilo, así muy chiquitito, ¿no? Pero ya empezaban a aparecer estos letreros, para no confundirlos con la palabra señales y su significado. Estos letreros comienzan a aparecer en el camino y van apareciendo de manera frecuente. Oye, uno acá, otro más adelante, otro más adelante.
¿Y qué significa esa señal? ¿Qué significa ese mensaje que estamos empezando a ver de cuidado con los cocodrilos? En primera instancia, que hay cocodrilos, oye, ten cuidado. Pero entonces nos lleva a pensar, ¿por qué están empezando a aparecer estos letreros que antes no veíamos? Bueno, pues porque están apareciendo estos animales. Pero ¿por qué están apareciendo estos animales? Oye, pues porque se están saliendo de su hábitat, de los manglares, y están cruzando las carreteras, están entrando a las casas. Pero ¿por qué lo están haciendo? Oye, pues puede ser porque estén buscando este refugio y a lo mejor encontrarán un lugar más adecuado para que puedan vivir. Es decir, fíjense cómo a través de la identificación de señales, nuestro cerebro comienza a generar supuestos. Y esos supuestos, si yo los meto dentro de una metodología como la que les mostré, comienzan a cobrar un significado. Y una señal como tal es un ejemplo específico del futuro en el presente. Un ejemplo específico del futuro, ¿en dónde? En el presente. Y tenemos que ser muy vivos para captar estas señales. Y como nos diría William Gibson, el futuro ya está aquí, ya lo dijeron en el inicio. Ya no estamos en el tema de la nueva normalidad, estamos en una realidad estamos en este momento. Y las señales ya están aquí, solamente que no están distribuidas uniformemente porque en este momento estamos pensando sobre cómo solucionar todo aquello que no conocemos y que estamos viviendo en estos momentos. Pero las señales ya están aquí. Hay temas de investigación que iniciamos en marzo del 2020. El pobre Carlos Tuyú va a llorar ahorita, pero en marzo del 2020 a lo mejor ese tema que tú hiciste en ese momento, en este momento que estamos viviendo ahorita 2021, podría carecer de validez, pero es sencillamente por el proceso histórico que estamos viviendo, no porque la investigación sea mala. En este sentido, el futuro ya está aquí, es solo que no está distribuido uniformemente. No hemos tomado las señales, no las hemos colocado en el tablero y definitivamente no las hemos interpretado de una manera metodológica. Una señal es una pista de que las cosas pronto podrían cambiar y ser muy diferentes. Y esa diferencia puede ser muy notoria o no tanto. Sin embargo, una señal que puede ser una nueva tecnología, puede ser un hallazgo científico, que en este caso ustedes estén creando, puede ser también un nuevo modelo de negocios, un proyecto gubernamental, cambios demográficos, comportamientos extraños en los consumidores, pero también nuevas leyes. Todos y cada uno de estos pueden ser señales y esto nosotros lo podemos buscar. Ahora, ¿cómo interpretamos una señal? Desde que nosotros encontramos una señal en el futuro de algo que estemos buscando, vamos a encontrar que ciertamente hay algo, entre comillas, futurista, como dijeran en el diseño de escenarios futuros, pero aún no sabemos qué es porque una señal por sí sola no dicta un escenario, no dicta un escenario, es solo un chispazo de la realidad, ¿sí? Y aquí hay 4 preguntas para indagar sobre alguna señal. Una vez que encontremos alguna de ellas sobre el futuro de algún tema que estemos buscando, vamos a preguntarnos, oye, ¿qué tipo de cambio representa esto que acabas de encontrar? Por ejemplo, si estoy viendo un teléfono nuevo como el de Samsung que se abre y lo puedes ver como periódico, oye, ¿qué tipo de cambio representa esto? ¿De qué a qué estoy evolucionando? Estoy evolucionando del teléfono de disco, lo marco, luego del teléfono de disco a mi teléfono móvil así gigantesco como un blog, luego de ahí me muevo al teléfono celular y luego al teléfono móvil y eventualmente llegaré a esto. Es decir, el cambio de qué a qué se mueve. Y justamente aquí en el Instituto del Futuro, ellos consideran un gap de 10 años. ¿Por qué? Porque 10 años es suficiente como para poder ver diferentes tipos de cambios en la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué está impulsando este cambio? ¿Cuál es la fuerza motora de todo esto? Otra pregunta, la tercera pregunta, es ¿qué será del mundo en 10 años si esta señal continúa creciendo? ¿Qué tal si es común y qué tal si es expansible? ¿Queremos contribuir a la construcción de este futuro? Fíjese cómo estas 4 preguntas que tenemos aquí son casi no las mismas, pero son similares a las que encontramos en el proceso de investigación y pueden converger en una hipótesis. La cuestión está en cómo lo hilamos con nuestro proceso. Ahora, Alejandro, ya me dijiste una señal, ya me dijiste qué significa, pero ¿cómo las encuentro? Bueno, partiendo de la más básica, San Google, pero también para efectos de lo que nosotros hacemos, está en observatorios, está en repositorios, está en ResearchNet, está en las bibliotecas siempre y cuando se encuentren actualizados,
están en todos aquellos lugares donde hagan hallazgos científicos sobre el tema que estés buscando. Pero también hay otro recurso que muchas veces se nos va la onda, que es el hashtagueo. Hashtag. De repente, si estamos hablando de, por ejemplo, el futuro de la pobreza, entonces nosotros lo que podemos hacer en Twitter o incluso en el Instagram es empezar a poner hashtag pobreza más otras variables, hashtag áreas de oportunidad, hashtag empresas sustentables, es decir, vamos nosotros moviéndonos para ir ruteando como una tendencia, porque una señal se convierte en una tendencia, va fluyendo, ¿sí? El hecho de utilizar los hashtags es solamente para darnos una idea de cómo se mueve la realidad. Porque si nosotros estamos observando el fenómeno, no solamente nos vamos a ir a los métodos clásicos, sino también hay que obtener otras miradas. Claro, nosotros elegimos qué nos va a servir y nos tiene que servir aquello válido y científico, ¿sí? Y definitivamente está la observación personal y a través de terceros. Aquí es un ejemplo muy graficado. Estuvimos trabajando la semana pasada con el futuro del capital humano y nosotros tecleamos, empezamos con palabras claves. Siempre es iniciar con esto. El futuro del, así lo van a escribir, el futuro del, y ponen ustedes el concepto que van ustedes a trabajar. En este caso elegimos bienestar laboral. Y lo que va a hacer es que Google les va a lanzar las búsquedas, ¿ok? Pero lo que ustedes tienen que hacer es irse acá a preferencias y van a elegir, ahora sí que la temporalidad de su nota. Y ustedes van a elegir el rango con el que quieren trabajar. De esta manera, última hora, 24 horas, semana, mes, último año. De esta manera les puede lanzar información fresca. Pero aguas, porque de aquí a un año cambió mucho. Entonces, delimitamos la temporalidad para obtener ahora sí que carne fresca. ¿Sí? Aquí entonces nos movemos de la metodología del diseño de escenarios futuros a algo más colorido, pero definitivamente muy fuerte, que es Lego Serious Play. Y el Lego Serious Play, que es una metodología que se accede justamente por una certificación que es como facilitadores, igual la del diseño de escenarios futuros, es con una certificación que te dan en Palo Alto, California. En este caso, lo que nosotros nos enseñas como facilitadores es justamente, bueno, aquí estoy hace algunos ayeres, definitivamente estaba igual o más fregado, ¿eh? O sea, esas fotos, pues sí, son del 2012, 2015, pero creo que me veía igual de fregado o peor todavía. Pero bueno, a ver, lo que hacemos con Lego Serious Play es trabajar con una metodología que tiene dos funciones importantes: optimizar y administrar el tiempo de los participantes en reuniones estratégicas. Y qué padre que esta metodología la hayamos podido implementar en un chorro de lugares, bajo una estructura y un orden. Y vaya, ha ido desde, por ejemplo, su implementación en hospitales para resolver un problema, o hasta detección de áreas de oportunidades en el voluntariado que realizan los alumnos de la Náhuac Mayab, ¿no? Pero es una metodología que optimiza y administra el tiempo de los participantes ¿en qué? En reuniones estratégicas que tienen la finalidad de llegar a algo, ¿sí? Y en la metodología de Lego Serious Play, sí, la creatividad es la base de todos los workshops, pero no la creatividad de, ay, mira, construí un árbol, ve qué bonito está, lo hice con diferentes muñecos. No, la creatividad como tal es concebida como como una acción en la cual tenemos que llegar a través de una serie de pasos. Así como lo vimos en la taxonomía de Bloom, así como tiene el método científico, como tiene el pensamiento creativo, la creatividad se llega a través de una secuencia lógica y ordenada. Eh, Otro elemento muy importante es que solamente el participante conoce los modelos que salen de sus manos. Nosotros no decimos que van a construir. Ellos nos van a construir con base a preguntas muy específicas y en las cuales ellos conciben la realidad de una manera diferente. Y está súper bien porque cada cabeza es un mundo y requerimos sacar los significados. Fíjense cómo la imaginación, cuando construimos un modelo, se convierte en un significado. Cada modelo que nosotros creamos es la interpretación de la realidad. Entonces, ahí es donde cobra fuerza todo lo que hemos venido hablando. Aquí hay algo muy importante. Jamás, jamás, jamás se va a utilizar la metodología Lego Serious Play para cuestionar a una persona. Cuestionamos la idea, sí, pero nunca a la persona. Eh, Dio mucho coraje en una ocasión que un certificador de Lego Serious Play
utilizó esta metodología en el proceso de recursos humanos para poder definir si una persona era apta o no para un puesto. No podemos hacer eso nosotros. Nosotros damos insights como parte de una realidad, pero nunca vamos a crear como tal algo decisivo. Las decisiones se toman después. Y además, en todo caso, si utilizas Lego Serious Plays para fines administrativos, operativos, empresariales, con creación, no psicológicos. Alguien que haya utilizado Lego Serious Play con fines ecológicos es bajo su responsabilidad y bajo el entendido que es psicólogo, porque nosotros estamos habilitados para trabajar con una metodología centrada en la creación, no con fines psicológicos. ¿Por qué? Porque podemos abrir una puerta que a lo mejor no estemos facultados para cerrar. Entonces, aguas, aquel que utiliza Lego Serious Play con fines psicológicos, si no es psicólogo, pensaría muy bien allá si se certificó bien o quién lo certificó. ¿Por qué se utiliza la palabra juego en Lego Serious Play? Aquí entran tres conceptos muy chéveres. Por la acción de imaginar, de asociar y crear a través de una metodología, un orden y una estructura. El juego únicamente lo utilizan por temas de marca. Serious Play. Es por eso únicamente, por temas de marca. Play. Y lo asocian al Lego. Listo, es estrategia comercial. Pero en temas de la metodología, sí se imagina, sí se asocia y sí se crea. Y lo que aquí nos decía un famoso filósofo, decía, puedes descubrir más acerca de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Oye, y qué acertado estaba Platón cuando lo dijo. Qué acertado. Podemos descubrir más en una hora de juego que en un año de conversación. ¿Por qué? Porque estamos acelerando el proceso de cultivar y de cosechar esas ideas para redirigirlas hacia un punto coherente dentro de nuestra investigación. Como yo les diría, cada modelo es una metáfora de la realidad. Observamos el problema a través de los diferentes modelos que nosotros vamos creando y que convergen en algo. Y lo hacemos a través de un storytelling comprensible, que en este caso, si nosotros lo ponemos en el plano de la investigación, ese storytelling comprensible es el lenguaje, es el pensamiento científico, aquella estructura fina que le da significado a todo con base a la evidencia y el orden que lleva las cosas. A ver, perdón. Y en la pregunta del millón, bueno, esto que nos dijiste del diseño de escenarios futuros y Lego Serious Play, la imaginación y la pantera rosa y lo que le viene. Bueno, ¿cómo lo aplicamos a nuestros productos de investigación? Bueno, aquí me permití hacerles una serie de recomendaciones que se podrían implementar pensando en la estructura de una tesis. El capítulo 1, donde hablamos de los antecedentes, del problema, los objetivos generales, preguntas de investigación, hipótesis, ya saben. Esas estrategias que pudiéramos implementar en el capítulo 1 tienen esa finalidad de darle un sustento metodológico a nuestra investigación, pero referenciado en algo que se requiera, un problema, una necesidad, y que sea pertinente y coherente con la realidad. Podemos jugar con escenarios dentro de nuestras hipótesis. What if? ¿Qué pasaría si? Y vamos jugando hasta ir puliendo. Otro puede ser el diseño de escenarios futuros y la búsqueda de señales. Oye, el problema que estoy presentando realmente es algo vigente. Realmente es algo que está sucediendo ahorita y de qué manera está sucediendo ahorita. Con Lego Serious Play podemos ir formando incluso los objetivos de investigación. Construimos el objetivo general y posteriormente podemos ir ensamblando los objetivos específicos y darnos cuenta si las acciones de los objetivos específicos vistos en 3D funcionan y abonan y tienen sentido. Hay técnicas que te ayudan a esto, pero también pudiéramos crear un mapa de empatía a través del design thinking para ver cómo se va a beneficiar el usuario de tu propuesta de investigación a través de los conocimientos que debe tener, a través de las emociones, qué pasaría así, pero todo en función al mapa de empatía con el usuario directo o indirecto de tu propuesta de investigación. Pero todo al final del día tiene que tener coherencia y estructura como lo marca la investigación misma, ¿no? Fíjense, este es el mapa de empatía de una propuesta de investigación que se hizo y fíjense cómo sería el beneficiario directo de tu propuesta de investigación, qué valores tendría. Eso es para el doctorado de educación, ¿no? Oye, ¿qué habilidades pudimos encontrar en el usuario? ¿Qué va a fomentar? ¿Qué conocimientos vamos a generar en él?
qué emociones va a tener, y vamos entonces generando diferentes insights sobre el usuario como tal. Siempre pensamos en las necesidades del contexto, pero a veces el usuario se nos queda relegado, ¿no? En el capítulo 2 de tu marco teórico, que es uno de los más chéveres, aquí lo que pudiéramos hacer incluso es interconectar tus referencias bibliográficas, todas tus citas, lo que dicen otros autores, lo puedes ir construyendo en modelos Legos y como ya construiste en una primera etapa el objetivo de investigación, entonces comienzas a agarrar el significado de lo que otros autores dicen y te vas dando cuenta si lo que acabas de poner en citas bibliográficas realmente es pertinente, es relevante y le abona algo a la investigación. Recuerden, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y hay que pensar entonces que si en tu investigación estás poniendo a ciertos autores, es porque vamos a entender que elegiste a los cerebros correctos para abonar algo a tu estructura de investigación. Pero también tenemos que ver si tienen coherencia con el problema. Aquí esto lo podemos hacer fantásticamente con Lego Series Play. Un ejemplo visual, denme un segundito. La cuestión del home office, perdón, que es que convivimos con nuestros padres y hablan por teléfono a veces muy fuerte. Miren, por ejemplo, aquí esto es un ejemplo muy chévere. Esto es un marco teórico que creamos. Y fíjense, aquí, por ejemplo, construí mi cita uno de un apartado de mi marco teórico. Puse mi cita 2, la construí, construí mi cita 3, construí mi cita 4, mi cita 5, pero en una etapa anterior construí mi objetivo general. Y aquí utilizando una técnica de conexión podemos ver si lo que yo construí con mi cita 5, mi cita 1, mi cita 2, realmente tendríamos que verificar si está conectado de manera correcta con el objetivo general del capítulo 1. No sé si se entiende esto. Creamos una representación mental en 3D y lo vamos interconectando, ya sea con la razón de ser de nuestro objetivo general de nuestra investigación o con el problema mismo, ¿no? Todo depende y es al gusto del cliente prácticamente. Oye, ¿y la imaginación está peleada con la metodología de la investigación, es decir, nuestro capítulo 3? No, la metodología de la investigación ciertamente es algo muy rígido porque es lo que eventualmente nos va a orillar a los resultados. Y no podemos tener mucho margen de actuación imaginando los resultados o lo que van a decir nuestros informantes claves. Pero la imaginación sí entra como una estrategia. Oye, ¿cómo voy a llegar a este informante clave? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo de campo? Sí, ya lo sé, lo dice el diagrama de Gantt, ¿cómo lo voy a realizar? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Si está lejísimos, la estructura que tiene, hay calor, nuestra mente empieza a forzarnos a pensar en otras variables. Como ustedes pueden ver, voy a retomar la serie de engranajes que hice al principio, pero voy a incorporar entonces nuevas herramientas de carácter disruptivo para ir viendo cómo se ensambla todo esto. Si yo utilizo las señales del futuro justamente para fortalecer y robustecer mi problema y ver su pertinencia y su relevancia en función a mi investigación, puedo generar preguntas de investigación más chéveres y posteriormente puedo ir construyendo mis objetivos generales y específicos con Lego Serious Play. Voy prototipando cómo se ven y los voy puliendo hasta llegar específicamente a jugar con escenarios del futuro. What if? ¿Qué pasaría si? Y voy empezando a implementar técnicas de empatía, construcción de escenarios y vamos viendo cómo el proceso de investigación eventualmente nos va guiando de forma natural. Es decir, la imaginación es un input definitivamente muy valioso, pero que también se va mezclando en las diferentes capas del proceso de investigación. La cuestión aquí está en que es un proceso dirigido, porque si lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, entonces podemos encontrarnos con bloques, ¿no? Y aquí en la metodología de la investigación y análisis de los resultados podemos jugar con técnicas de simulación. Pero bueno, esto nos sirve, como bien dije, para generar insights, pero analizarlos y seleccionarlos. No todo lo que yo encuentre significa que lo voy a poner dentro de la investigación. Por eso a veces nos saturamos y nos trabamos dentro de lo que hacemos. Lo que buscamos es tener coherencia entre los hallazgos y los entregables de cada sección. Y recuerden, si nosotros pensamos justamente en que queremos elaborar una mejor y deliciosa pizza que para esta hora de la mañana se súper antoja, vamos a elegir los mejores ingredientes, los más frescos y los vamos a ir preparando de manera que podamos tener la pizza perfecta. Vean esa cosa tan deliciosa y tan rica en esta hora de la mañana. Y nosotros podríamos pensar que así es nuestra investigación
y que así nos tiene que quedar. Hasta que te quede así la pizza, así va a ser tu proceso de investigación. Pero fíjate cómo en la etapa anterior seleccionaste muy claramente los ingredientes y técnicas de cocción. Si tú le pones de más o cocinas de menos, te puede pasar esto. Y lo mismo nos pasa en nuestro proceso de investigación. Empezamos con esto y así te empiezan a quedar todas horribles, pero eventualmente vas a ir encontrando cómo pulir hasta llegar a esto. Ya nos vamos acercando al final de nuestra exposición. Y bueno, unos últimos tips para no alborotar a la imaginación. No limitarla, pero sí delimitarla. Vamos acotando esos insights, vamos acotándolos hasta hacer algo realmente esencial, algo fuerte, algo bonito, algo que realmente se luzca. Imaginación, sí, sí, de ley, pero bajo la coherencia y estructura del método científico. Les recuerdo, no todo insight, no todo lo que se encuentre, no todo lo que se imaginen, significa que lo van a poner dentro de su investigación. Tiene que ser seleccionado. Y hay que evitar creer que todo lo que encuentre para mi investigación es indispensable, porque entonces tu cerebro entra en un conflicto del tamaño del mundo. Elijan solo los ingredientes apropiados. ¿Sí? Ay, se trabó esta cuestión. Entonces, de nueva cuenta, la imaginación más la investigación nos llena a algo que es, ¡pum!, innovación estratégica. Muchas gracias. Es una investigación, ahora sí, una investigación, es una propuesta bastante alocada, lo sé. A ver, déjenme nada más termino acá. Déjenme regreso aquí a nuestra pantalla. ¿Listo? Y bueno, como tal, sí es una propuesta alocada, es una propuesta en la cual mezclamos diferentes metodologías de carácter disruptivo, pero que justamente abonan a la creación de valor. ¿Sí? Esto sería lo que tenemos para el día de hoy con el Imaginarium. Espero no haberlos abrumado demasiado con mucha información. Carlos, ya veo tu cara, te asustaste. Qué impresión. Pero bueno, quedamos, ahora sí que Frank, a la orden del día, si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, pues tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere preguntar directamente de viva voz, que diga su nombre, de qué institución nos visita y pueda hacer su pregunta, o también la podrían poner en el chat y luego yo las leo posteriormente. Adelante. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Solamente abran su micrófono, nombre, institución y adelante. Buenos días, Carlos Tuyub de la Nahua Mayab. Adelante, Carlitos. Estábamos esperando tu pregunta. ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué tal, profe? Fíjese que me llama mucha atención, me gusta mucho todo esto de la creatividad y ahora sí que mi pregunta está en cómo han pensado agilizar todo este proceso, porque yo por lo que veo, y como por ejemplo en la parte de los Lego, cómo armó los Lego para ahora sí que entrelazarlo con el problema, con el objetivo, según sea el caso. Me llamó mucha atención porque al parecer todo eso lleva mucho tiempo, pero dentro, por ejemplo, de las empresas, cuando se trata de creatividad, obviamente en la búsqueda de señales y todo el proceso que nos comentó que es muy interesante, existen ahora sí que herramientas que agilicen todo el proceso. Existe el método como tal, se está trabajando para que sea más ágil Sí, y pueda dar resultado un poco más rápido. sí. Esa sería mi pregunta. Definitivamente, Carlos. Mira, cada una de estas metodologías que se presentaron son workshops dirigidos, que son guiados y son facilitados. Esa misma pregunta que tú haces es lo que a nosotros nos llegan los clientes. Los clientes llegan con una necesidad específica o en el caso, vaya, de un taller, por ejemplo, lo que hacíamos con Frank en los años anteriores para el Congreso. Frank me decía, oye, vamos a trabajar con políticas públicas. Y desde el momento que elegimos trabajar con políticas públicas, se crea el workshop y ese workshop ya te va orientando hacia la pregunta. En este caso, si hacemos un workshop específicamente para trabajar con el marco teórico, se crea, se arma y vamos buscando la coherencia. Lo mismo pasa con las empresas. Si en las empresas tenemos que el cliente requiere trabajo en equipo, se crea un workshop en particular para trabajo específico. Aquí el tema lo ponen ustedes. Ahora, yo por mí podría crear uno como hicimos ahorita, ¿no? Con marco teórico, otro para delimitar los problemas de investigación y podemos ir utilizando diferentes técnicas hasta llegar a una respuesta por parte de los participantes.
pero esa respuesta de alguna manera está delimitada, no limitada, está delimitada por lo que nos pide el objetivo del taller, que en este caso puede ser el cliente o incluso para una parte académica, ¿no? La imaginación es fundamental, es fundamental. Y podemos comenzar con técnicas súper, súper fáciles que alimentan la curiosidad. La investigación parte de la curiosidad. La observación del fenómeno como tal es la curiosidad. Esa curiosidad, cuando la alimentamos con la imaginación, con preguntas tan básicas como ¿qué pasaría si yo muevo esto? ¿Qué pasaría si yo hago lo otro? Comienza tu cerebro un proceso de investigación de forma natural. Solamente con la curiosidad de un tema en particular, si esa curiosidad tú la alimentas, incluso escribiendo en Google, ¿cuál es el futuro de los bolígrafos? Si solamente piensas en el futuro de los bolígrafos, voy entendiendo señales y voy jugando con qué pasaría si a este bolígrafo le pongo un holograma, ¿me entiendes? De esa manera vamos jugando, pero la imaginación requiere orden y la creatividad merece muchísimo respeto. Yo te diría eso, estimulando la imaginación a través de diferentes juegos mentales. Muy bien, y por supuesto, pues no siempre vamos a tener Lego a la vista, pero podemos utilizar las herramientas de Sí. pensamiento crítico, por ejemplo, los mapas mentales, los mapas conceptuales, los diagramas de Ishikawa, ese tipo de cosas. Antes que nada, buenas tardes. El tema del que yo les voy a hablar, que es el tema de tesis que he estado trabajando hasta este momento, soy alumna ya del segundo año del doctorado. Se llama Diseño e Implementación del Sistema Integral para la Consolidación y Crecimiento de las Pymes en Yucatán. Los antecedentes. Bueno, aquí lo más importante de por qué decido elegir este tema es precisamente porque durante mucho tiempo, bueno, puede ser una antesala, yo soy de formación licenciada en administración y también tengo la maestría en administración. Entonces, siempre he tenido como que esa inquietud y me enfoco mucho en la parte de emprendimiento, en la parte de negocios y siempre me he topado con que hay mucha inversión que se hace para las pequeñas y las medianas empresas, pero que realmente no se ve esos aportes en el crecimiento de nuestro país. Entonces, veo cómo diversas dependencias de gobierno canalizan esos recursos para que logren la consolidación y el crecimiento de estas empresas. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el promedio de vida es cada vez menor. La principal problemática, bueno, pues que presentan mucha dificultad para consolidarse y para crecer. Y esto se ve reflejado en que el promedio de vida es menor de 8 años a nivel nacional. En el caso de Yucatán, pueden llegar hasta 9 años de promedio de vida. La pertinencia de este estudio, bueno, la encuentro precisamente en el Plan de Desarrollo Estatal, que nos dice en uno de los ejes sectoriales, habla de Yucatán con economía inclusiva. Y precisamente uno de los puntos que trabaja, o sea, que trata es el de, paso de este lado, es el desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas locales. La relevancia, bueno, pues es algo de lo que ya comenté, qué es lo que está pasando con la esperanza de vida de estas pymes. Y bueno, pues siempre las aportaciones que ellas hacen, no solamente para la generación de empleo, sino para el Producto Interno Bruto, es un tema interesante que se debería de analizar. Los principales beneficios, pues es el crecimiento de la economía estatal, nacional, el empleo, la competitividad nacional e internacional, el desarrollo social de las comunidades, la disminución de la pobreza. Y bueno, eso da lugar a mis preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación es ¿cuáles son los factores que impiden la consolidación y el crecimiento de las pymes yucatecas? En este sentido, bueno, lo que se va a estudiar es qué es lo que está pasando, por qué no está funcionando. Como experiencia puedo decir que mis etapas en cuando he querido emprender, que bueno, ya he emprendido varias empresas, estas he tratado de encontrar ese tipo de apoyo en instancias gubernamentales, Agarpa, IYEN, INADEN y así un montón, y todos me han dado una estructura muy rigurosa acerca de la formación que debería de llevar para que yo pueda consolidar mi empresa, pero sin embargo, yo no sentía que eran las necesidades que tenía en ese momento. Entonces, aquí quiero saber cuáles son estos factores.
La segunda pregunta es, ¿qué resultados se han obtenido mediante los programas de consolidación y crecimiento enfocados a las pymes yucatecas? O sea, de lo que existe, ¿qué se obtuvo? O sea, ¿cómo miden ellos los resultados? Si se aprobó, si no se aprobó, si verdaderamente tuvo beneficios o no tuvo beneficios, y si esos programas funcionaron, ¿en qué medida funcionaron? La tercera pregunta es, ¿cómo se determinan los factores más importantes a través de los cuales se pueden desarrollar las estrategias de consolidación y crecimiento más convenientes para las pymes yucatecas? En este apartado es en donde pues yo ya empiezo a trabajar para determinar cuáles serían esos factores los más importantes. Y por último, implementando un sistema integral de acompañamiento para la mejora de las pymes yucatecas, ¿se logrará la consolidación y crecimiento de estas en Yucatán? Mi hipótesis es, el sistema integral para la consolidación y crecimiento mejora la gestión de las empresas, permitiendo su permanencia en el mercado e impulsa su desarrollo económico. El objetivo general, primero, es diseñar e implementar un sistema integral de capacitación y o asesoría de acuerdo a las necesidades específicas de las pymes en Yucatán, que permite impulsar su crecimiento y consolidación. Aquí hago una diferencia entre capacitación y asesoría porque, bueno, he notado que durante el tiempo en el que he estado trabajando como administradora, he notado que necesariamente las empresas no siempre requieren de capacitación. Hay algunas ocasiones en las que solamente necesitan asesoría para hacer algún proceso. Por ejemplo, una empresa que se dedicaba a procrear las abejas reina no tenía el certificado de Zagarpa, como de la autenticidad del proceso que utilizaba para que pueda hacer que las abejas, pues llevaran un proceso de calidad y las puedan vender a un buen precio, terminaban vendiéndolo muy barato en el mercado. O sea, realmente ellos no tenían problemas de mercadotecnia, no tenían problemas de finanzas que podríamos englobar dentro de la parte de capacitación, sino lo que necesitaban era un apoyo para hacer un procedimiento para que logren esa certificación. Por eso es que divido esta parte entre capacitación y asesoría, porque parte de lo que se busca es que cada uno, o sea, dentro, ¿cómo voy a lograr ese objetivo general? Por medio de esto. Primero, se va a elaborar un diagnóstico con el fin de detectar las necesidades específicas de la pyme. Cada una de las pequeñas y medianas empresas tienen un problema diferente de las demás. Entonces hay que hacer un diagnóstico para ver específicamente de dónde adolece esta pyme. Segundo, analizar la situación actual de la empresa para determinar cuáles son las acciones que se van a implementar. Diseñar un plan a la medida, desarrollando las estrategias, cuáles son las herramientas que van a permitir su consolidación y crecimiento. Implementar el plan diseñado para la pyme y, por último, evaluar el impacto del plan a través del cumplimiento de metas e indicadores establecidos. ¿Cuáles son mis limitaciones? Bueno, primero es que el tiempo para de lograr todos los objetivos planteados, la falta de compromiso de las pymes y su personal con el proyecto y la capacidad económica para realizarlo. Igual se toma en consideración que esta metodología solamente va a ser replicada no puede ser replicada en otros contextos, aunque la metodología solo puede ser replicada en otros contextos con las modificaciones pertinentes. Y bueno, dentro del marco teórico, una de las cosas que más me llaman la atención es esto que nos dice Nájar en el 2011, que dice que en México durante los últimos años se habla de más de 200,000 empresas que inician operaciones anualmente en el ámbito productivo. Sin embargo, nos dice que la falta de permanencia en el mercado se ve de tal manera, el 65% de las pymes desaparecen antes de 2 años que se formaron. Un 50% cierran el primero, 30% en el segundo y solo el 10% subsiste al 10º año. Entonces, lo que yo estoy trabajando en este momento cuenta de los siguientes pasos. Primero, el diagnóstico. Les voy a explicar de uno en uno qué es lo que contiene. El diagnóstico
será diferente para cada caso. Se va a realizar a través de una plataforma digital. La información proporcionada por el empresario va a incluir variables como el giro comercial de la empresa, el tamaño, el nivel de madurez que tenga, y deberá de ser práctico, y las preguntas estarán relacionadas entre diferentes indicadores con el objetivo de encontrar problemas raíz. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de un área, por ejemplo, no sé, responsabilidad social impacta en recursos humanos, impacta quizá en la parte de capacitación, impacta en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, lo que se busca es no ser muy repetitivo con las preguntas, sino que ese diagnóstico esté de una forma tan relacionado que no sea tan extenso este diagnóstico. Y bueno, se realiza a los dueños de las empresas, directivos, empleados, todos los stakeholders, clientes, proveedores y a la comunidad de afluencia. Las áreas que se consideran analizar hasta este momento pues son planeación estratégica, mercadotecnia, innovación, tecnología en las pymes, responsabilidad social, control en la pyme, recursos humanos y cuáles son sus indicadores de calidad. Aunque bueno, estos todavía se están trabajando. Y en el análisis de los resultados, bueno, aquí vamos a analizar toda la información que nos proporcionan cada una de las áreas, determinar cuáles son las áreas en donde existe una oportunidad de mejora y conocer cuál es la causa raíz de los problemas de la pyme. Sabemos que pues, actualmente, sobre todo a raíz del COVID y toda la situación económica por lo que está pasando en nuestro país, pues las empresas pues, no están nadando en dinero, ¿no? Entonces vamos a tratar de que se haga un análisis profundo de tal manera que podamos detectar exactamente qué es lo que podría significar como un Pareto, un 80-20, ¿no? Lo que resuelva más el problema y que le traiga más beneficios y quizá algunas otras cuestiones las vayamos dejando un poquito para después, pero atacar las más importantes. Y bueno, en esta parte del diseño e implementación, se realiza un plan acorde a los contenidos requeridos por cada empresa, los horarios, el presupuesto con el que se cuenta. Y en ese momento también se establecen cuáles son los objetivos, metas e indicadores que al final van a medir el avance realizado por la empresa y que también a mí me van a servir para ver si funciona o no funciona lo que yo estoy proponiendo. La implementación, bueno, aquí se hace ya sea la asesoría o capacitación, dependiendo de lo que necesite la empresa. Y en la evaluación, bueno, aquí se hacen las mediciones para ver el cumplimiento conforme a los indicadores que fueron planteados. La metodología, el estudio consta de 3 etapas: el diagnóstico, el diseño e implementación del programa y la evaluación de los resultados del programa. ¿Cómo está conformada? La primera etapa es el diagnóstico. El tipo y el diseño va a ser cuantitativo, de tipo exploratorio, con diseño no experimental. El método será deductivo con trabajo de campo. Participantes, hasta el momento se están considerando 2 pymes por cada sector económico. Serían 6 empresas las participantes. El instrumento será el diagnóstico. La validez y confiabilidad va a ser por juicio de expertos. Y el plan de análisis se generará un informe a partir de los resultados arrojados por el diagnóstico. En la etapa 2, bueno, aquí es en donde... 2 minutos nos quedan, perdón. ¿Perdón? Nos quedan 2 minutos. Ok, sí, ya voy a terminar. En esta etapa se realiza la implementación y bueno, se consideran los objetivos que se van a alcanzar. Y en la última etapa, el tipo y diseño es cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño no experimental. El método que se utiliza es el deductivo. Los participantes son las mismas en el diagnóstico. El instrumento va a ser la evaluación de la eficiencia de las acciones realizadas, los indicadores que se tomaron en consideración. Y el plan de análisis es que se va a generar un informe general utilizando las herramientas para el análisis de la información. Pues por mi parte es todo.